Sí, vamos a leer o vamos a estudiar todo este capítulo hoy. Primera a los Corintios en el capítulo 5. A ver, recordando un poquito lo que hemos visto estas 2 semanas anteriores, veíamos el saludo que él les da a través de esta epístola, esta carta a los Corintios, recordándoles su identidad, que son santificados, llamados a ser santos. Ya han sido santificados, pero si tienen que continuar creciendo en santidad. Y veíamos también que habían problemas también y que él les escribió para tratar estos problemas, y el problema que veíamos la semana pasada era divisiones, ¿no? Tenían divisiones dentro de la iglesia y esas divisiones se daban por ciertas cosas, ¿no? Carnalidad, inmadurez espiritual, orgullo, sabiduría del mundo. Entonces, él les habló acerca de todo eso. Pero la iglesia de Corinto tenía otros problemas. En la iglesia de Corinto surgió una situación, un problema de pecado con uno de los hermanos de la iglesia. Había pecado con uno de los hermanos. Allí uno de los que estaba en la iglesia estaba en pecado. Pero cuando el apóstol se dio cuenta cómo lidiaron con el problema, le contaron cómo había la iglesia manejado eso, pues no se alegró para nada. No, porque pues uno espera que si llega un problema, la iglesia lo trata, lo maneja. Ah, qué bueno, trataron el problema. Pero no, cuando él se enteró de la manera como fue manejado el problema, no se alegró, sino que se preocupó por la forma en que la iglesia veía las cosas y por la forma en la que actuaba, ¿sí? Entonces, por eso él les envía este mensaje que viene aquí en el capítulo 5 y nos abre una pregunta bien interesante también a nosotros en este tiempo como iglesia. ¿Cómo debemos enfrentar el pecado? ¿Cómo debe ser enfrentado? Muy bien, vamos a ver, vamos a leer los primeros 2 versículos para mirar la situación. Dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieran más bien haberos lamentado para que fuese quitado en medio de vosotros el que cometió tal acción? Allí está resumido toda la situación, todo lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. ¿Cuál era el problema? ¿Cuál era el pecado? Dícese inmoralidad sexual, ¿no? Ese era el problema que había allí. Y entonces nosotros entendemos que entre la iglesia y el mundo, los de afuera, tiene que haber una diferencia, ¿sí o no? Amén. En la iglesia de Corinto, o en este caso, había una diferencia entre la iglesia y los del mundo. Que los de la iglesia estaban haciendo cosas que no hacían ni los del mundo. O sea, imagínense la diferencia. Debería ser al contrario, ¿no? La iglesia ser completamente diferente por su santidad, por su manera de conducirse, pero no, eran diferentes, pero por lo malo, o en este caso, ¿no? El caso de este hermano. Por eso él les dice aquí que hay, de cierto, se oye que hay entre vosotros. Y después les dice cosas que aún ni se nombran entre los gentiles. Hace una comparación entre la iglesia y los de afuera, pero pues nos gustaría que la comparación fuera para que fuera al contrario, ¿no? Pero pues era la situación que estaba viviendo en ese momento la iglesia. Entonces primero tenemos que mirar cuál debe ser la reacción frente al pecado. ¿Cuál debe ser la reacción frente al pecado? ¿Cómo la iglesia debe enfrentarse a el pecado? Y la iglesia tenemos claro que tiene que ser diferente a los de afuera. Amén. Pero por ser mejores, ¿sí? No porque estamos en una
Eso no es cuestión de competencia, no, sino que tenemos un llamado. Hay algo que el Señor ha hecho en nuestra vida, que ha cambiado nuestra vida para bien. Amén. Entonces, miremos lo que Él les dice allí acerca de el sentimiento, cómo ellos, qué actitud tomaron frente a este pecado. Y dice, vosotros estáis envanecidos. En otras versiones dice hinchados. La palabra literal que está allí en el griego es hinchados, inflados. Ellos estaban inflados, que para nosotros sería orgullosos, ¿no? Exactamente. Ahora uno dice, pero ¿por qué inflados? ¿Por qué con orgullo? Dice aquí también haciendo un contraste, no deberían estar envanecidos, sino que deberían más bien haberse lamentado. En vez de estar orgullosos, deberían estar postrados, humillados, lamentándose por lo que había sucedido. Ahora, ¿por qué estarían orgullosos? ¿Por qué estaban inflados? Uno como que a veces no encuentra el sentido, pero sí. Mire lo que ellos estaban pensando. Nosotros ahorita cantábamos la última canción, ¿cómo era que se llamaba? Libertad. Nosotros tenemos libertad en Cristo. Amén. Pues ellos también decían que tenían libertad en Cristo. No, nosotros tenemos libertad en Cristo. Somos libres. Seguimos siendo creyentes, pues estamos haciendo cosas que no son, pero tenemos libertad. Por eso la preocupación cuando más adelante Él les dice por ahí en el capítulo 6, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Ahora, quiero que me entienda, esto no aplica directamente a este caso, pero sí muestra una mentalidad que había en la iglesia. ¿Cuál era la mentalidad? No, todo me es lícito. Obviamente, este caso no aplica, porque eso es ilícito aún para los de afuera. O sea, esto no aplica allí. ¿Sí? Hay casos donde uno dice, hay cosas que son lícitas. Uno sabe, por ejemplo, que estar pegado todo el día en el Facebook no es ilícito, ¿cierto? ¿Es lícito? ¿Usted puede ver Facebook? Sí, claro. ¿Puede ver YouTube? Sí, claro. Pero no edifica, ¿cierto? Entonces, en ese caso aplica, pero en este caso no aplica. ¿Pero qué sí aplica? La mentalidad. Ellos se habían exagerado en la libertad. ¿Un cristiano tiene libertad? Amén. Somos libres en Cristo Jesús, ¿cierto? Pero no para hacer, no como excusa para hacer lo malo. Ahora, ¿será que eso puede aplicar en este tiempo, en la iglesia? Siendo muy sincero, les voy a decir qué pienso, ¿no? Yo creo que no tanto, aunque se puede ver, ¿no? Se puede ver. Pero sí hay otro pensamiento que puede tener la iglesia. Y es el de pensar que el amor de Dios tiene misericordia. Entonces, pues no lo juzguemos, no juzguemos a la persona porque el Señor es misericordioso y tiene amor y lo puede perdonar. Y entonces hagamos de cuenta como que nada esté pasando. Yo creo que ese pensamiento sí se ha metido en la iglesia. De ese amor como que no hay que decirle nada a nadie, sino que cada cual haga con su vida como bien le parezca. Pero aquí el apóstol está diciendo, ustedes no pueden sentirse así. Ustedes tienen que lamentarse por esa situación. Tienen que pedir por esa situación. Tienen que organizar esa situación. Entonces, había allí, se envanecían por esa libertad. ¿Sabe eso cuándo sucede? Cuando el enfoque es el hombre. Cuando nos enfocamos en el bienestar del hombre. Entonces, ay no, pues no lo molestemos, ay no, dejémoslo para que esté bien. El enfoque es el hombre. Cuando el enfoque es el hombre surgen problemas. Pero cuando el enfoque es Dios, entonces pasa lo que dice el apóstol Pablo. Hay que
Lamentarse. ¿Lamentarse por qué? Por deshonrar. ¿Qué está deshonrando esa persona allí? Está deshonrando a Dios, el nombre del Señor. Mire, cuando dice aquí, cuando empieza el versículo 1, dice, de cierto se oye. La palabra allí, ¿alguien tiene nueva versión internacional? ¿Cómo dice esa primera frase? Versículo 1. Ahí. Es ya de dominio público. O sea, todo Corinto ya sabe lo que está pasando allá en la iglesia. Todo el pueblo completamente se dio cuenta de lo que está sucediendo allá, lo que pasa allá. Ahí hay gente de esos hermanos, dizque cristianos, dizque que muy santos, imagínate, y andan dizque con la mujer del papá. Qué locura, eso ni siquiera por acá se ve. Yo no sé, esa gente, esos cristianos están, pero ese no es el reflejo de la iglesia, pero con eso estaba afectando la honra de la iglesia y la honra de Dios. Estaba haciendo quedar mal a Dios. Y eso nos muestra entonces que el problema, aparte del pecado que había allí, de fornicación, de inmoralidad sexual, era otro problema que era el que tenía la iglesia. Toleraban el pecado. Había tolerancia al pecado. Y a pecados que son tan graves, tan delicados. Y le quiero preguntar, ¿cuál es su reacción frente al pecado? No me vaya a contestar aquí así, solamente medite un momento, piense, ¿cuál es su reacción frente al pecado? Cuando usted se da cuenta que uno de personas que usted sabe que son creyentes, de la familia, sí, personas conocidas que dicen que aman a Dios y caen en pecado, ¿cuál es su reacción? ¿Qué siente usted en esos momentos? ¿Es indiferente? ¿Usted rechaza ese pecado y dice, no, esto no está bien? ¿O usted lo permite y dice, pues allá él, no tengo nada que ver, allá él con su vida? ¿Cuál es nuestra reacción frente al pecado? Ahora, también les dice aquí el apóstol Pablo que hay que tomar acciones. Dice ese versículo 2, y vosotros estáis envanecidos, ¿no debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? ¿Qué era lo que él les decía que había que hacer? Sacar al que estaba cometiendo esa acción. Eso era lo correcto. Ahora, recordemos que estamos en un periodo que no es el periodo de la ley, sino ¿cuál? El de la gracia. Curioso, ¿no? El de la gracia. Pero eso no tiene allí justificación, exactamente. Y él lo dice, el apóstol Pablo lo dice apoyándose en la ley, porque es que, o sea, todo tiene un orden, ¿cierto? La ley está dividida en lo que son las leyes ceremoniales, que el sacrificio, que había que presentarlo de tal manera. Eso tiene unos principios que aplican, pero eso nosotros ya no lo realizamos, ¿cierto? Esa ley no aplica para este tiempo. Hay una ley también que tiene que ver con lo civil, tampoco aplica para nosotros, pero hay principios también que podemos aprender de allí. Pero hay una ley moral, y esa ley moral es la misma en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Esos 10 mandamientos no cambian nunca. Cuando al Señor Jesús le preguntaron, Señor, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? El Señor le dijo, bueno, no mate, no robe, honra a sus padres. O sea, le citó parte de los 10 mandamientos. Porque todavía tenemos que seguir viviendo de la manera que agrada a Dios, y más nosotros como creyentes. Entonces se apoya el apóstol Pablo en un texto que está por allá en Deuteronomio 22. Dice Deuteronomio 22, en el versículo 13. Inclusive allí tiene un título, aquí en la Reina Valera dice leyes sobre la castidad.
Dice, cuando alguno, estoy leyendo Deuteronomio 22:13, cuando alguno tomare mujer y después de haberse llegado a ella, la aborreciera y le atribuye faltas que den de qué hablar y dijere, a esta mujer tomé y me llegué a ella y no la hallé virgen. ¿Sí? Está hablando de un hombre que se casó con una mujer y esta mujer no la encontró virgen. 22:13 y 14. Ahora, saltemos al versículo 20. Dice, mas si resultare verdad que no se halló virginidad en la joven, entonces sacarán a la puerta de la casa a su padre y la apedrearán los hombres de su ciudad y morirá por cuanto hizo vileza en Israel, fornicando en casa de su padre. Así quitarás el mal en medio de ti. Cuando Pablo está citando esa frase, que quiten al que hizo eso, quiten al que cometió tal acción, está pensando en este pasaje, que había que sacar el pecado de la comunidad. Eso es lo que está pensando él cuando dice eso. Y en este mismo pasaje, en el último versículo, dice, ninguno tomará la mujer de su padre, ni profanará el lecho de su padre. O sea, eso es algo que, pues no es algo que ocurra mucho, ¿no? Es algo realmente muy extraño. Pero, pues ahí la palabra también advierte. Y precisamente en la iglesia de Corinto sucedió ese caso. Allí, pues, se puede leer el resto de los casos de cuando se habla, porque todo el capítulo habla sobre eso mismo, el capítulo 22, esta porción. Entonces habla de la infidelidad, habla de las relaciones antes del matrimonio, habla de, bueno, ahí aclara varios casos respecto a la inmoralidad y que eso es pecado más bien, ¿sí? Que no puede ser en el pueblo de Dios, la inmoralidad, ¿sí? O sea, en este tiempo podríamos aplicarlo a los casos. Lastimosamente, mire, se ha vuelto el pensamiento de la sociedad ha cambiado mucho y entonces algo que normalmente ha sido un pecado moral muy grave, ahora se ha vuelto muy, muy normal, ¿cierto? Porque habían pecados que siendo pecados, pero eran pecados pues no tan delicados. Pero igual, claro, igual un pecado. Pero entonces el problema aquí es cómo se han visto estos pecados como algo completamente normal, sí, como algo completamente normal. ¿Cómo qué? Fornicar, ¿cierto? Que literalmente, bueno, en el sentido más específico, esas relaciones antes del matrimonio o por fuera del matrimonio. Y bueno, y abarca toda la cantidad de situaciones que están relacionadas con eso. Pero sí, claro, la modernidad ahora inclusive promueve eso, no, disfrute, vaya, consiga, no se comprometa con nadie, hágale, disfrute. Y es un problema. Y esa mentalidad no puede estar en la iglesia. Nosotros tenemos que guardar el orden que Dios estableció, ¿sí? Y aquí aclara que es algo grave y que no se puede tolerar en la iglesia. Entonces, se debe confrontar el pecado, no permitirlo. Amén. ¿Qué se debe hacer? Confrontar el pecado, no permitirlo. Eso es lo que nos dice esa primera parte. Ahora, viene otra parte que tiene que ver con la disciplina para el pecador. Disciplina, o sea, juicio. Ahorita estábamos hablando acerca de eso, de juzgar a las personas, pero vamos a ver, porque él aquí va a explicar esta parte, dice, ciertamente yo como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho.
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo para el día del Señor Jesús. Dice que él no estaba presente en cuerpo, pero que ya había juzgado. ¿Qué dice aquí? ¿Que había juzgado el pecado o al que había cometido el pecado? ¿Qué dice? ¿El pecado o el que cometió el pecado? Porque como decimos la famosa frase que Dios ama al pecador, más no al pecado, pero aquí dice que Él juzga al pecador. Juzga al pecador. Curioso. Él juzga al pecador, claro, porque es que el pecador es el que está cometiendo el pecado. Entonces dice, bueno, ustedes van a hacer lo siguiente. Yo ya lo he juzgado. Estoy ausente pero presente en espíritu. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la iglesia, reúnanse y van a manejar esta situación. Van a solucionar lo que está pasando allí. Entonces, eso nos habla de un proceso. Mire, no era solamente que los hermanos se pararan en la puerta y cuando viniera el hermano este que estaba en esa situación, decirle, bueno, hermano, sálgase de aquí que usted ya... No, tenía una orden. Había que reunirse la iglesia para tratar este tema. Esto es algo que de pronto se usaba mucho anteriormente. ¿Ustedes han escuchado la excomunión? Sí, recuerdan, sobre todo pues la palabra la usaban mucho en la iglesia católica, ¿no? Lo excomulgaron, lo sacaron. Muy bien, eso es algo bíblico. Eso es algo bíblico. Es más, el mismo Señor Jesús habla acerca de eso. Y Pablo también está pensando en este proceso que está en Mateo capítulo 18 de la excomunión. Mateo 18, versículo 15. En la Reina Valera tiene un título ese pasaje y dice cómo se debe perdonar al hermano, porque está dentro de un contexto de perdón. Entonces dice Mateo 18, 15, mire, este es el proceso de disciplina en la iglesia. En la iglesia tiene que haber disciplina. Dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado un hermano. Entonces, ¿cómo es el proceso? Si la persona está en pecado, ¿qué es lo primero que hay que hacer? Llamarlo aparte. Venga, hermanito, yo le quiero decir una cosa. Mire, usted está en esta y en esto y en esto. Yo tiene que tener en cuenta, es necesario que usted organice esa situación. Sigue diciendo, versículo 16, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos testigos, para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Eso también hace una referencia al juicio en la ley, ¿sí? Y dice que todavía en la iglesia permanece ese mismo orden. Llame a dos, tres testigos, vuelva y dígale lo mismo. Vuelva y dígale que está cometiendo un pecado, que debe corregirlo. Pero ahora ya va a ser escuchado por otras personas. En este caso, en la iglesia, nosotros se toman estas situaciones en la junta de la iglesia, ¿ya? O sea, ya esos dos o tres testigos hacen parte de la junta, es lo que normalmente se hace, ¿sí? Aunque aquí pues no especifica que tienen que ser tales o tales hermanos, pero sí se entiende que tienen que ser hermanos maduros. Entonces ya se habla con la persona frente a la junta de la iglesia, la junta directiva, la junta asesora. Mire, hermano, yo hablé con usted tal día y le dije que usted está en esto y en esta situación. Aquí están ya los hermanos como testigos, entonces usted tiene que cambiar eso, tiene que abandonar ese pecado y tiene que hacer estas y estas cosas, ¿sí? Entonces se supone que allí la persona pues debería reconocer, pedir perdón, sí, qué pena, ¿no? Tengo que cambiar eso y entrar en un proceso de restauración y de disciplina. Pero en caso de que eso no suceda, dice el versículo 17, si no lo oyere, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Entonces ya en ese caso, hermano fulano de tal, póngase de pie.
Hermanos de la congregación, hemos hablado con el hermano tal porque está en esta situación y le hemos dicho que se corrija, pero no ha querido corregir. Así que hoy ustedes como testigos, el hermano, pues hoy tiene la oportunidad, o se arrepiente o no puede hacer parte de la congregación en ese estado. Y entonces ya ahí la persona también toma la decisión y dice aquí, si oyere a la iglesia, pues bien, entra en ese proceso de disciplina. Y si no oyere a la iglesia, ¿cómo dice ahí? Tenle por gentil y publicano. O sea, amigo, usted no hace parte de la iglesia. Queda destituido. Eso está también dentro de nuestra normativa, ¿no? Como iglesia está también, este mismo procedimiento es el que se debe realizar. Sin embargo, no pierda de vista una cosa. Vuelva yo un momento a Corintios, primero a los Corintios capítulo 5. Aquí no está hablando de que hablen con él y llámenlo y hable solamente con él o hable solamente con la junta. No. O de una vez salta a que hay que expulsarlo de la congregación. ¿Por qué? Porque este ya era un pecado demasiado grave, ¿sí? Este ya no daba, o sea, cuando hay dudas, cuando hay, bueno, de pronto el hermano cometió un error, no, él está viviendo con otra persona, o sea, ya está en una situación donde él está mostrando que quiere seguir viviendo de esa manera. Entonces, ya en ese caso no aplica todo ese proceso. Ya aquí lo que había que hacerlo era excomunión, sacarlo de la iglesia. Pero no se pierda este otro detalle. Versículo 5. El tal sea entregado a Satanás. Entonces, para colaborarle, ¿qué hay que hacer? Entregárselo a Satanás. Y para colaborarle, claro, esa es la forma en que se le puede ayudar. Hay que entregárselo a Satanás. No. La verdad es que ya está con Satanás, pero no se ha dado cuenta. Entonces, al estar fuera de la iglesia, pues ya se va a dar cuenta. No, usted no está en la iglesia, usted no se ha dado cuenta que usted hace rato viene caminando, es con Satanás. Pero como le digo, es para ayudarlo. No pongan esa cara, es para ayudarlo. Mire lo que dice el resto del versículo. Léalo y verá que ahí se da cuenta. Mire. Versículo 5, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne a fin de que el espíritu sea salvo el día del Señor Jesús. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué es entregar a Satanás? Entregar a Satanás no es decirle, Satanás, venga por él. No. Entregarlo a Satanás es entregarlo al mundo, porque el mundo es el dominio de Satanás. Entonces, la persona viéndose que está en el mundo tiene que recapacitar y decir, uy, venga, no. ¿Cómo así? Entonces, ¿yo con quién estoy caminando? Entonces, la idea es de que recapacite y tome la decisión de abandonar su pecado para arreglar las cosas y volver a la iglesia ya libre de ese pecado. Amén. Esa es la idea. No es Satanás, ahí se lo entregamos, mándelo de una vez para el hueco, allá para la paila. No, ese no es el propósito. Es que la persona pueda entender la condición. Y se le dice entregar a Satanás, es por eso, es porque el mundo está gobernado por Satanás, ¿sí? No es nada especial. A eso se refiere. De la naturaleza de pecado, exactamente, darse cuenta que está en la carne, que está obrando mal. A eso se refiere, que abandone todas esas malas prácticas para que se arrepienta antes de que venga el Señor. Muy bien, entonces allí está la disciplina. Entonces mire, la disciplina o el juicio del que estamos hablando aquí no es para destrucción, no es para hacerle daño. O sea, siempre dentro del juicio tiene que estar es la restauración, ¿sí? O sea, aquí cuando hablamos de juicio es traer
el orden de Dios, ¿sí? A eso se refiere el juicio. No hablamos de ese juzgar que hablábamos el otro día, que aclarábamos que no es criticar, ¿cierto? Que cuando, ay, que no mire la paja del ojo ajeno, sino la viga del suyo. ¿Por qué? Porque es que no se trata de criticar. A eso no es lo que se refiere el Señor. Exactamente, sí. El que se deja disciplinar es sabio. El que recibe la disciplina del Señor es sabio porque el Señor no quiere destruirlo, quiere restaurarlo, quiere que su alma sea salva. Amén. Muy bien. Viene la otra parte. La tercera parte, versículos 6 al 8, nos habla de que hay que limpiarse del pecado. Mire lo que dice allí en el versículo 6. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes de levadura de sinceridad y de verdad. Entonces, lo primero que les dice, mire, ese orgullo que ustedes tienen no es bueno. Y la palabra que utiliza aquí es gloria, se estaban gloriando, o sea, se sentían lo máximo por permitir el pecado en la iglesia. Sí, no, ellos sentían que estaban súper bien, no, nosotros somos lo mejor, nosotros somos los más comprensivos, nosotros somos los que tenemos la libertad en Cristo, nosotros somos los que hablamos del amor de Dios. No, Él les dice, no es buena vuestra jactancia, no es bueno ese orgullo. Y les da la razón, ¿no sabes que un poco de levadura leuda toda la masa? Entonces, mire, cuando hablábamos de la disciplina, tenemos que relacionarlo aquí. Porque el propósito de la disciplina, hablábamos de que es la destrucción de la carne, de la naturaleza pecaminosa para que el espíritu sea salvo. O sea, no es una venganza, sino que busca el arrepentimiento. ¿Qué es lo que hay que buscar? Es rescatar y ganar a los hermanos ofensores, o sea, los que han pecado. Eso es lo que busca, rescatar y ganarlos. Lo segundo que busca es enseñar a otros a no caer en lo mismo, ¿sí? Al darle disciplina a este hermano, entonces la iglesia va a entender, uy, no, hay que tener cuidado, es que el pecado es serio delante de Dios. Entonces, allí le está enseñando a otros a no caer en lo mismo. Yo recuerdo un caso, Samuel ha sido un hijo muy obediente. A Samuel, yo no recuerdo jamás haberlo disciplinado físicamente. No recuerdo. Pero sí recuerdo algo. El día que yo castigué al hermano mayor, a Sebastián, que ese sí ha sido una bendición. Gloria a Dios. Ese pequeñito era tremendo. Bueno, y grande, no, ya ahorita es una bendición muy grande. Me tocó disciplinar a este muchacho y lo cogí con correa. Venga para acá, amigo, mire esto y esto no se hace. Este hombre miró, Samuel miró y, oiga, ha caminado pianito hasta los 15 años, porque él vio que la desobediencia pues no lleva nada bueno. Entonces, mire, la disciplina enseña también, es una forma de enseñar a otros a no caer en lo mismo, ¿sí? Ahora, otro propósito de esa disciplina para purificar aquella levadura que puede contaminar toda la masa. O sea, si se permite y se deja que esto sea algo como normal, pues hombre, algo que a mí me dio tristeza hace un tiempo por allá, que alguien de la iglesia se metió con la persona equivocada, ¿sí? Entonces, dentro del grupo que estábamos de jóvenes, pues si esa persona puede, que lleva más tiempo que yo, estar con una persona inconversa, pues yo también. Y entonces ya eso se convirtió en un problema. Se empezó a suceder pues más casos de esos. Entonces, mire,
también eso hay que tenerlo en cuenta, que lo que uno ve que el otro haga como correcto, y pues si uno ve que la otra persona lo hace y dice, ah, pues si la otra persona lo hace, entonces es que no tiene nada de malo. Entonces también tenemos que recordar que nosotros somos ejemplo, no solamente a los de afuera, sino que somos ejemplo a la iglesia, a los que están a nuestro alrededor. Entonces, purificar aquella levadura que puede contaminar toda la masa. Ya vamos a hablar más de la levadura. Y también para defender el honor de Cristo. También el propósito de la disciplina es defender el honor de Cristo. Recordemos que nosotros lo estamos representando y tenemos que representarlo bien. Amén. Dígale al que está a su lado, recuerde que usted representa a Cristo. Amén. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Y prevenir que el juicio de Dios caiga sobre la iglesia. También tenemos que recordar otra cosa. Como somos una masa, la masa del pan, ¿cierto? Que está hablando aquí, somos todos parte de un mismo cuerpo, de una misma comunidad. Y el Señor siempre ha mostrado eso, de que como estamos unidos, también dice por allí que cuando un miembro se duele, todos los demás miembros se duelen con él. O sea, estamos unidos, somos uno solo aquí. Entonces, cuando se dice que se permite el pecado, el juicio no cae sobre esa persona, sino que si está dentro del cuerpo, pues es un juicio para todo el cuerpo, para toda la iglesia. Entonces también la disciplina busca eso, guardar a la iglesia de que el juicio de Dios caiga sobre toda la iglesia. Entonces por eso es que les está diciendo aquí, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Ahora, ¿qué hace la levadura? Vamos a ver por qué habla la levadura. A mí me causó bastante inquietud la levadura, porque es que uno usa la levadura para el pan, para que crezca, que creciera para lo bueno, sería lo ideal, ¿no? Para engordar, no. La levadura no engorda, la que engorda es usted. Bueno, no, la levadura se usa para que infle el pan, ¿cierto? Para que aparente ser más grande. Ahora, mire que me parece curioso. ¿Sí se acuerda una de las primeras palabras que el apóstol Pablo le dijo? Que estaban hinchados, estaban con levadura. Claro, estaban leudados. Entonces la levadura aumenta el tamaño, pero también acelera la descomposición. Es otra cosa que tiene la levadura. Acelera la descomposición. Hace que sea de inferior calidad. Claro, porque es que no es lo mismo usted tener 500 gramos de masa o de pan aquí, ¿cierto? A tener... No, no es la misma calidad. Varía en su calidad. Entonces se relaciona con estas cosas, descomposición y corrupción. Por eso relaciona el pecado con la levadura. Y ya en el sentido espiritual, pues representa la inmoralidad. Al tener su origen en la descomposición y extenderse a toda la masa. Usted sabe que los panaderos le echan levadura y la dejan reposar, ¿cierto? La dejan reposar. Y cuando la vuelve a ver, no es, si usted la pone en un pedacito, igual ella se extiende a toda la masa. No se hincha solamente este pedacito, sino que poco a poco se va extendiendo hacia toda la masa. Entonces, por eso representa esa inmoralidad y que al tener su origen en la descomposición y extenderse a toda la masa, con lo que entra en contacto. La levadura simboliza el carácter corruptor y contaminante del mal. Saqué esta definición para hablarlo en unas palabras más claras. Entonces, la levadura es el pecado en forma de maldad que corrompe el interior del hombre y contamina a los demás. Se mezcla con lo sano, corrompiéndolo también.
Entonces es seria la cosa. Es delicado. Entonces por eso el Señor habla acerca de eso. La levadura trabaja silenciosamente, sin darse cuenta. Allí está la levadura trabajando, inflando, se extiende y tiene el poder también porque logra su propósito para el que lo usan la levadura, ¿cierto? Tres características: se engaña, infla, se extiende y logra su propósito. Entonces, ahí vemos algo de lo que habla acerca de la levadura, pero no solamente habla de la levadura. Dice también el 7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis masa nueva. Amén. Entonces, dejar eso para que seamos masa nueva, sin levadura como sois, porque porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya aquí nos habla de otra palabra, la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Bueno, la Pascua es una fiesta que celebraban los judíos, está descrita en Éxodo capítulo 12 y venía unida la Pascua con los panes sin levadura. Vamos a tratar de leerlo rápidamente. Éxodo 12, todavía se realiza la Pascua, no en la misma manera en como se hacía en esta ocasión, pero se sigue celebrando la Pascua, porque la Pascua representa algo así como la independencia, ¿no? ¿Ustedes recuerdan que nosotros aquí que celebramos el 4 de julio? No, el Día de la Libertad Religiosa. Es el 20 de julio que celebramos el Día de la Independencia. El 4 de julio lo celebran en Estados Unidos. Sí, la Pascua es libertad también. Eso representa la Pascua. Entonces dice ahí en Éxodo 12, en el versículo 3 dice, mire, están en Egipto, han pasado las plagas, las 9 primeras, viene la última, la 10ª plaga, con la que ya Dios los va a liberar. Esta última plaga era la muerte de los primogénitos. Iban a morir todos los primogénitos, no los egipcios, todos los primogénitos. Esa era la plaga. Todos los primogénitos tenían que morir. Pero para guardar al pueblo de Israel, Él les da la siguiente instrucción. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tómese cada uno un cordero, según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer un cordero, entonces él y su vecino inmediato tomarán uno según el número de cada hombre y haréis cuenta sobre el cordero. Entonces, ¿qué tenían que preparar allí? Un cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. ¿Cuánto tiempo tenía que tener el cordero de edad? 1 año. O sea, ya tenía que estar desarrollado. Estaba joven, pero ya estaba desarrollado. Lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, o sea, anocheciendo. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer, y aquella noche se comerá la carne asada al fuego y panes sin levadura con hierbas amargas lo comerán. Allí les da la descripción de lo que tenían que hacer. Tenían que coger un macho, un cordero sin defecto y ya plenamente desarrollado. Amén. Versículo 11. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestra mano, y comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. O sea, tenían que estar listos como para salir corriendo. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová. Y la sangre que os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Eso es el significado de la palabra Pascua, pasar, porque el Señor pasó de largo.
pasaré vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como la fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Mire que hay una de las dos cosas. La fiesta de la Pascua, los panes sin levadura, y no podían tener levadura en esa casa. Entonces, ¿qué representa la Pascua? La libertad, que el Señor pasó de largo y no los destruyó, no los hirió. Amén. Pero aquí dice en 1 Corintios, dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Cristo representa ese cordero que fue inmolado sin defecto, joven ya, ¿no? Ya había llegado a su edad, y dice que fue inmolado como ese cordero, derramó su sangre, y gracias a su sangre nosotros no somos destruidos por el juicio, no somos destruidos por la ira, somos salvos gracias a la obra de Jesucristo. Amén. A lo que Él hizo por nosotros. Y mire que decía que tenía que ser un estatuto perpetuo. Había que seguirla celebrando. ¿Usted celebra la Pascua? Claro que sí, en Cristo la celebramos. Él es nuestra Pascua. Amén. O sea, nosotros permanecemos continuamente en una Pascua. Miren en Corintios, versículo 8. Bueno, desde el versículo 7. En la última parte dice, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Estamos celebrando la fiesta. Ellos ese día no estaban en una Pascua. Bueno, quizás había todavía judíos que lo estaban celebrando y iban a seguir celebrando, y hasta el día de hoy la siguen celebrando. Pero nosotros permanecemos en esa celebración de la Pascua. Amén. Recordando cada día ese cordero que fue sacrificado por nosotros, y que por su sangre nosotros somos libres, nosotros somos salvos. Aleluya. Entonces la Pascua simboliza la liberación por el poder de Dios. Eso simboliza la Pascua. Amén. Y la última parte, el versículo 9 hasta el 13, para terminar aquí en 1 Corintios. Dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, con los avaros, con los ladrones o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, fuere fornicario o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aun comáis. Porque ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están afuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están adentro? Porque los que están afuera, Dios los juzgará. Quitad pues a este perverso de entre vosotros, Padre Celestial. Entonces, mire, nos viene hablando de este caso, y que lo primero tiene que ser confrontar el pecado. De que al limpiarse como esa levadura, sacando la levadura, estamos buscando la santidad. Amén. Ese es el llamado, buscar la santidad. Pero por último nos está hablando acerca de las relaciones. Acerca de las relaciones con los pecadores. Pero resulta que habla de los pecadores de afuera de la iglesia y los de adentro de la iglesia también, y cómo debe ser esa relación. Entonces, resulta que Pablo les había escrito otra carta, ¿no? Dice el versículo 9, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios. O sea que esa carta pues no ha aparecido, por eso esta se llama Primera a los Corintios, porque si la otra hubiera aparecido, entonces esta sería Primera a los Corintios y esta sería Segunda a los Corintios, ¿no? Pero bueno,
Ya no sabemos qué se hizo esta carta, pero dice que él les escribió en esa carta diciéndoles que no se juntaran con los fornicarios. Entonces, ¿qué pasó? La iglesia recibió la carta y dice, si ve, no nos juntemos con nadie. Y se apartaron de todo el mundo, no le hablaban a nadie. Algunos, ¿no? No le hablaban, no me salude, usted es del mundo, vaya pecador, no me hable. Uy, no, incircunciso, se va a ir para el infierno. Y esa era la situación de ellos. Entonces Pablo les dice, no, venga, yo no les escribí eso. O sea, ustedes a los de afuera lo están rechazando y a los de adentro que están pecando, los abraza y les dice, sí, mijo, todo está bien, siga así que no pasa nada. No, ustedes me entendieron mal, ese no es el mensaje. Mire, dice, no absolutamente con los fornicarios de este mundo. O sea, no que se desliguen completamente de ellos, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. O sea, si yo dijera que no voy a saludar a los pecadores, no, pues entonces me toca irme a vivir a la luna. Y eso que pues, bueno, el caso de la iglesia, ¿no? Tendría entonces que irse a vivir ¿a dónde? A un monte. Y hay personas que han tomado este pasaje y lo han entendido de la manera que precisamente Pablo les dijo que no era. Y hay comunidades religiosas que son encerradas allá entre ellos, no se comunican con el mundo, no tienen nada que ver con nadie. Otros crearon los famosos monasterios y se fueron a vivir allá para no contaminarse con nada del pecado, solamente ellos allí. Pero entonces, ¿qué pasa si hacemos eso? No vamos a cumplir la gran comisión. Porque entonces, ¿a quién voy a evangelizar? ¿A quién le voy a compartir? ¿A quién le voy a mostrar mi testimonio? No se podría. Entonces, la relación con los pecadores, ojo, con los pecadores de afuera, con los del mundo, no es para ser los mejores amigos y venga, no, pero sí es para hablar con ellos, pero con un propósito, ganarlos para Cristo. Ganarlos para Cristo para que ellos sean salvos. Ahora, con los de la iglesia que están en pecado, bueno, no, hablemos primero. ¿Cuál es la relación con los hermanos de la iglesia? ¿Por qué es importante la relación con los hermanos de la iglesia? Somos miembros de un solo cuerpo. Para que nos acompañemos. Tenemos que trabajar en pos de lo mismo, cumplir el propósito de Dios. Yo creo también que las relaciones con nuestros hermanos de la iglesia nos ayudan a crecer espiritualmente. ¿Amén? ¿O no amén? La relación con nuestros hermanos, a mí me ayuda mucho estar con ustedes, me ayuda a crecer, aprendo. Amén. Siempre estamos aprendiendo de lo de cada uno, ¿cierto? Nos ayudamos en ese proceso de crecimiento espiritual. Pero entonces, cuando estamos hablando de una persona que ahora el problema es que dice llamándose hermano, dice aquí el versículo 11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro, idólatra o maldiciente o borracho o ladrón, con el tal ni aún comáis. O sea, no puede haber una comunión igual con esa persona. O sea, tiene que entender de que debe corregir su vida, ¿cierto? O si somos nosotros, pues nos deben hacer entender de que debemos corregir nuestra vida, porque si no, la persona que está en pecado va a caer en un error, que está en el capítulo siguiente, en 1 Corintios 6:9. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, no se equivoque. Si no está viviendo correctamente, ojo, porque pronto puede estar creyendo que porque está en la iglesia está bien, pero no. ¿Por qué? Porque dice así, aquí, en el versículo 9, 1 Corintios 6, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Y le recuerda, eso erais
algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús, por el Espíritu y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, ¿qué le está diciendo? Ojo, ustedes son santos. Ustedes ya no practican esas cosas, y si están practicando esas cosas y creyendo que están bien en la iglesia, cometen un error. Entonces tenemos que revisar nuestra vida. Amén. Y mirar, bueno. Amén. Ese es el propósito. Entonces, el pecado no se puede tolerar. Dice el versículo 12, porque ¿qué razón tendría yo de juzgar a los que están afuera? Yo no soy el juez de los de afuera. Y como iglesia muchas veces somos felices juzgando a los que están afuera. Pero esa no es nuestra tarea. Nuestra tarea es compartirles el evangelio. Nuestra tarea es que conozcan el reino de Dios. Pero yo no soy el juez. Yo no los voy a condenar a ellos. Dice aquí que es Dios. Versículo 13, porque los que están afuera, Dios los juzgará. Los de la iglesia no van a ser juzgados por Dios, porque se supone que no van a pasar por juicio. No, los de la iglesia no van a ser juzgados por Dios. No van a ser juzgados por Dios, porque ya son salvos, ya son santos. Entonces no van a pasar a un juicio, venga, vamos a mirar usted qué pecados cometió. No, porque ya todo eso fue borrado con la sangre de Cristo. Amén. Toda esa acta de decretos que era contraria a esos pecados que le tenía allí marcados, todos esos pecados los llevaron y el Señor Jesús pagó por ellos, los clavó en la cruz y allí le borró el pasado judicial. Usted parece como que nunca hubiera hecho absolutamente nada malo. Y fue inscrito en un libro, en el libro de la vida, ¿cierto? Allí quedó su nombre, fulano de tal. Entonces cuando vayan a buscar y lean ese nombre, aquí está, bueno, Joaquín Urrea, listo. No hay que mirarle esos libros, eso ya quedó pagado por la sangre del Señor Jesucristo, Él ya pagó todos los pecados, amén. Y así con cada uno de nosotros, amén. Entonces por eso nosotros no vamos a pasar por ese juicio, pero como iglesia sí tenemos que estar muy pendientes de lo que pasa adentro, amén, porque se supone que los que están adentro son los que van a encontrarse con el Señor. Entonces el Señor nos ha llamado a eso, a cuidar la iglesia, no a criticar. Acuérdese, juicio es traer el orden de Dios. Juicio es eso, es traer el orden de Dios, no es criticar, es ponerse entre los hermanos, sí sabes. Vi mal parqueado a fulanito, sí estaba por... No, ese no es el juicio. El juicio es que, bueno, primero pues debe uno tener la autoridad moral y espiritual para irle a llamar la atención a otro, ¿no? Hermano, venga, yo quiero decirle que esto, yo lo vi, no es correcto que usted lo haga. Ahora, si usted no siente que está en esa condición moral o espiritual más bien de juzgar a otro, bueno, ya entonces buscar a la persona adecuada, que sería el pastor o en la célula el líder de esa persona. El líder, mire, yo vi esto y eso y eso, ¿sí? No es ponerse a lo que había pasado aquí, que toda la ciudad se había dado ya cuenta de lo que estaba pasando en Corinto. Entonces, esa es la idea, es guardar la santidad de la iglesia, traer el orden de la iglesia. Amén. El pecado no se puede tolerar, primero que todo, en nuestra vida, ¿no? Porque aquí no se trata de andar señalando. Primero tenemos que mirar nuestro corazón. Y el primer pecado que no podemos tolerar es el nuestro. Es el primer pecado que no podemos tolerar. Al nuevo, bueno, porque hay otra cosa. Hay personas que están llegando a la iglesia, que llegan en una condición de pecado, ¿cierto? Que apenas están en un proceso de bautizo. A esas personas no las podemos sacar porque están llegando. Hay que orientarlas para que salgan de ese pecado. ¿Qué tal la persona llegando a la iglesia? Llegó el primer día. Ah, bueno, mijo,
No, no, esto es un club aquí muy exclusivo. Aquí estamos los santos de Jehová. Entonces, no, no, esa no es la idea. Bienvenido, llegó al lugar correcto. Aquí va usted a aprender a caminar bien con el Señor, que el Señor cumpla el propósito de Dios en su vida, ¿cierto? Y empezar con ese caminar. Pero aquí está hablando de los que ya llevando mucho tiempo, conociendo lo bueno y lo malo, quieren seguir caminando en lo malo. Entonces, aquí es donde viene esa palabra. Entonces, al nuevo hay que orientarlo porque él ni siquiera sabe qué es fornicación, no sabe qué cosa es pecado correctamente, entonces hay que ilustrarle todo eso. Entonces, para terminar, ¿qué hay que hacer? Primero, sí, bueno, ese que es el gran propósito de Primera a los Corintios, enseñarnos que debemos vivir en santidad. Amén. Entender que el pecado es dañino. El pecado daña la espiritualidad, el pecado daña nuestra vida, el pecado afecta a la iglesia espiritualmente. Entonces hay que entenderlo, pero no solamente entenderlo, hay que alejarse del pecado. Amén. Hay que alejar el pecado. Lo otro, hay que limpiarse de todo lo que quiera influir, todo lo que quiera inducir al pecado. En este caso, pues era el hermano que les tocó sacarlo de la iglesia. En nuestro caso también en nuestra vida, ¿qué cosas quieren influir y causar pecado? Hay que analizarlas, porque hay cosas que no son pecado, pero sí quieren influir hacia el pecado. Lo otro, relacionarse con personas que le ayuden a cumplir su propósito. ¿Cómo así? Con creyentes que le ayuden a crecer, y si se va a relacionar con un no creyente, pues que sea para ganarlo para el Señor. Amén. Si una relación con una persona le debilita espiritualmente, ¿qué debe hacer? Urgentemente, aléjese de esa persona. Amén. Muy bien, quiero invitarlo para que estemos de pie. Vamos a orar al Señor. Que el Señor ponga en nuestro corazón la actitud correcta cada día. Que nos ayude a confrontar el pecado en nuestra vida, a manejar correctamente las cosas en la iglesia, a buscar la santidad, a relacionarnos bien. Padre, te damos gracias en Cristo Jesús. Señor, gracias. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a entender. Y ayuda a entender a cada uno de mis hermanos, Señor, que el pecado destruye, Señor. Que el pecado afecta, Señor. Afecta nuestra vida espiritual. Afecta nuestra comunión contigo y afecta la comunión en la iglesia, Señor. También ayúdanos, Padre Celestial, a entender, Padre amado, que hay que tomar decisiones. Hay que tomar decisiones, Señor, en la vida, apartándose de todo pecado, Señor. Padre, que el pecado que en este tiempo estamos viendo, cómo se extiende, Señor, cómo hace esta actividad de la levadura, que poco a poco va dañando toda la sociedad, Señor. Estamos en una sociedad contaminada por el pecado, pero que aquí tu iglesia seamos masa sin levadura, seamos santos, Señor, seamos esa iglesia que tú quieres, Padre Celestial. Y ayúdanos a recordar también que el pecado, Señor, afecta tu honor, Señor. Afecta la honra del nombre de Jesucristo, Señor, porque tú eres santo, Señor, y tú nos has llamado a ser santos, Padre Celestial. Pero también el pecado daña nuestro testimonio, Señor, daña el testimonio de la iglesia. Señor, no es secreto que las personas afuera esperan ver una iglesia que camine diferente a los del mundo. Exigen más a los de la iglesia, Señor, porque, Señor, ese es el llamado que tú nos has hecho, a vivir, Señor, de acuerdo a tu voluntad. Padre Celestial, aquí hay un llamado también, Señor, a no estar envanecidos,
a no permitir el pecado, sino más bien a lamentarse con el pecado. Señor, y perdónanos por cuando no nos hemos lamentado por el pecado, Señor. Quizás en algún momento hemos llegado a criticar en vez de lamentarnos, Señor, por el pecado, Señor, de algún hermano. Aún por el nuestro, Señor, debemos lamentarnos por nuestro pecado, no permitirlo, Señor, no hacer como si nada estuviera sucediendo, Señor. Padre, por favor, pon en nuestro corazón un corazón que anhele la santidad, que busque la santidad, Señor, y que rechace el pecado. Señor, limpia nuestra alma, nuestro espíritu sea santificado por ti, Señor, y saca toda levadura. Dígale, Señor, saca toda levadura, todo lo que contamine en nuestro cuerpo, en nuestra vida, todo lo que nuestros pensamientos, Señor, quiera contaminar, sácalo en el nombre de Jesús. Señor, quita todo mal pensamiento, quita todo sentimiento en mi corazón, Señor. Quita todo lo que quiera desviar mi voluntad de hacer la tuya, Señor. Purifica tu iglesia. Maravilloso Dios. Señor, ayúdanos, Padre Celestial, para que podamos celebrar esa fiesta en Cristo Jesús, nuestro Cordero Pascual, ese Cordero que fue inmolado por el pecado y que nos ha limpiado de todo pecado y de toda maldad. Señor, esa sangre de Cristo, Señor, que no permite, Señor, que nosotros vayamos a ser castigados, Señor, que vayamos a ser destruidos por el juicio. Esa sangre, Señor, que hoy, Señor, nos da el poder para ser libres, para ser declarados hijos de Dios, para ser tu pueblo, Señor, y para caminar de acuerdo a tu voluntad. Gracias, Señor, te damos por la obra de Cristo en esa cruz. Gracias te damos, Señor, por el Espíritu Santo que cada día nos santifica. Gracias, Señor, porque tú nos guías para hacer esa iglesia que quiere darte la gloria y darte la honra, Señor. Y reconocemos que tú vienes pronto, Señor, y que debemos estar preparados, Señor, para encontrarnos contigo, y así será en Cristo Jesús. Amén y amén. 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 Bueno, mis hermanos, gloria a Dios. Dios es bueno. Amén. Bueno, antes de terminar les quiero decir una cosa, pero bueno, nos despedimos aquí de la transmisión de Facebook y de YouTube.